Una esposa abandona a su marido, sin saber que su libertad será vigilada de cerca por el hombre que nunca la dejó marchar. Lo que comienza como una tranquila venganza tiene consecuencias inesperadas. Yo nunca entendí qué pasó realmente ese día. Estábamos desayunando juntos, en nuestra cocina, como lo hacíamos todas las mañanas durante 25 años. Luego, ella dejó la taza de café en la mesa, me miró con una calma inquietante y dijo, no puedo seguir. Me voy. No hubo gritos, ni lágrimas. Solo un portazo y el sonido de su maleta rodando hacia el auto. Así se desmoronó mi mundo. Siempre pensé que tenía una vida perfecta, o al menos una vida estable. En nuestra casa de campo, lejos del bullicio de la ciudad, creía que habíamos encontrado la paz. Claro, teníamos problemas como cualquier pareja, pero nunca pensé que llegaría a esto. Me quedé ahí sentado, sin reaccionar, mientras el silencio se tragaba cada rincón de la casa. En esos primeros días, no hice nada más que preguntarme qué había salido mal. Llamé a su móvil una y otra vez, dejando mensajes desesperados que nunca fueron contestados. Busqué entre los recuerdos momentos que hubieran anticipado su partida, pero cada día parecía igual al anterior, ella cocinando por la mañana, yo leyendo el periódico, las noches tranquilas frente al televisor. La monotonía se había vuelto tan normal que ni siquiera la notaba. Pero ella sí. Unos días después, me llegó una notificación de mi banco, había sacado una gran cantidad de dinero de nuestra cuenta compartida. Ella, la mujer que nunca mostró interés en los números o las finanzas, había vaciado todo lo que habíamos construido juntos. Me dolía imaginar que no solo me había dejado, sino que había decidido hacerlo con los bolsillos llenos. Sin embargo, no hice nada para detenerla. Déjala, me dije. Si necesita todo eso para ser feliz, que se lo lleve. Lo que ella no sabía es que esa cuenta era solo una pequeña porción de lo que realmente poseía. Mi riqueza estaba oculta en inversiones, propiedades y acciones. Durante años, me había preparado en silencio, construyendo una fortuna de la que nunca le hablé. ¿Para qué hacerlo? Ella parecía satisfecha con nuestra vida sencilla, sin lujos. Quizá fue ese mi error. Tal vez lo que más anhelaba era lo que yo le había negado, emoción, aventura, algo que rompiera la rutina. Quizá por eso, cuando encontró a ese tipo, ese joven de sonrisa fácil y promesas vacías, decidió que era hora de empezar de nuevo. Alguien le ofreció algo que yo, con todo mi dinero escondido, nunca pude darle. La dejé ir sin pelear. La vi desde la ventana cuando se subió al coche, lanzando una última mirada hacia la casa. No había odio en sus ojos, solo una resignación que dolía más que cualquier insulto. Y ahí supe que no había marcha atrás. Ella no pensaba volver. Por semanas, me hundí en la oscuridad de mi propia tristeza. Observaba los mensajes sin leer que le había mandado, como si su simple existencia fuera suficiente para mantener una conexión rota. Pero algo cambió un día, una fría mañana en la que el correo me trajo una oferta por una de mis empresas. $10 millones por una inversión que había comprado casi como un capricho. Y en ese momento, supe lo que tenía que hacer. No respondería a su traición con odio ni venganza. No habría confrontaciones, ni reproches. Simplemente, me desharía de todo. Vendería cada empresa, cada propiedad, cada activo que tuviéramos. Y lo haría en silencio, mirando desde las sombras como su nueva vida perfecta se desmoronaba. Porque si algo aprendí en todos estos años es que el dinero no es solo poder, sino control. Ella nunca supo que yo era millonario. Nunca se preocupó por entender las finanzas, nunca preguntó por mis negocios. Pensaba que estaba escapando hacia la libertad, cuando en realidad solo estaba saltando al vacío. Esa noche, abrí una botella de whisky y brindé conmigo mismo. Por primera vez en semanas, sonreí. No era felicidad exactamente, sino una especie de alivio perverso. Sabía que ella intentaría rehacer su vida. Y yo, desde la distancia, sería el espectador silencioso de su fracaso.
Bienvenidos al juego. La vi publicar su primera foto con él en las redes sociales. Estaban en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde sirven platos pequeños a precios insultantes. Ella sonreía como si hubiese encontrado la felicidad, con una copa de vino en la mano y ese tipo, su nueva pareja, abrazándola por la cintura. Su pie de foto decía, nuevas aventuras, nuevos comienzos. Y yo me limité a sonreír frente a la pantalla. Porque sabía que nada de eso duraría. Ella pensaba que había ganado. Escapó de una vida que consideraba gris y monótona, arrojándose a los brazos de un hombre que prometía emoción y aventura. Cambió la estabilidad de nuestra casa por un apartamento en la ciudad, donde las luces nunca se apagan y las tentaciones nunca faltan. Al principio, su vida parecía perfecta. Él la llevaba a fiestas, le compraba flores y la hacía sentir viva. Pero esa ilusión solo era eso, una ilusión. Desde mi despacho, con una copa en la mano, observaba sus publicaciones y seguía cada uno de sus movimientos como si fuera un espectador de su propia obra de teatro. Lo sabía todo, dónde vivía, con quién salía, cuánto gastaba. Porque, aunque ella no se diera cuenta, el dinero que creía que estaba usando para construir su nueva vida era el mismo dinero que yo había dejado en su cuenta el día que se fue. Poco a poco, comencé a cerrar las válvulas. Vendí nuestras propiedades sin que ella se enterara, moví activos silenciosamente y vacié las cuentas secundarias en las que todavía tenía acceso. La dejé vivir la fantasía de la abundancia, permitiéndole creer que esa nueva vida era posible. Y justo cuando se acostumbró a la comodidad, el flujo de dinero empezó a secarse. Primero fueron pequeños inconvenientes, tarjetas de crédito rechazadas en tiendas exclusivas, pagos atrasados en el alquiler. Pero ella no se preocupó demasiado al principio. Estaba acostumbrada a la facilidad con la que el dinero parecía aparecer. Sin embargo, él sí lo notó. Ese hombre, que la abrazaba con ternura en las fotos, comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Una tarde, revisé mi correo y vi que había completado otra venta, la empresa más grande que tenía en su nombre. La transacción había sido discreta, sin hacer ruido, como siempre. $35 millones, directos a una cuenta donde ella jamás podría alcanzarlos. Me serví otra copa de whisky y, por primera vez en semanas, me sentí tranquilo. La red estaba tendida, y todo lo que tenía que hacer era esperar a que cayera. Las semanas siguientes fueron reveladoras. En su última publicación, ya no estaban en restaurantes caros ni de viaje en alguna playa paradisíaca. Estaban en su pequeño apartamento, con una expresión cansada y el brillo de la euforia apagándose lentamente. Él ya no sonreía como antes, su mirada estaba ausente, como si evaluara cuánto tiempo más le quedaba en esa relación antes de que fuera hora de buscar una nueva presa. Y ella, aunque intentaba ocultarlo, comenzaba a notar que la promesa de un nuevo comienzo no era tan sólida como pensaba. Unos días después, recibí un aviso interesante: habían devuelto su último pago de alquiler por fondos insuficientes. Ese fue el primer golpe. Luego vino la cancelación de su suscripción al gimnasio. Y, por último, las llamadas de amigos a los que había pedido dinero, excusándose con cualquier mentira para justificar su situación. Pero nada de eso me sorprendía. Era inevitable. Sabía exactamente en qué momento él la dejaría. Era solo cuestión de tiempo antes de que se diera cuenta de que la aventura había terminado, que el dinero se había agotado y que ella ya no era el boleto dorado hacia una vida cómoda. Él había llegado buscando diversión y encontró, en su lugar, las primeras grietas del naufragio. Y cuando las grietas se hicieron visibles, él hizo lo que todos los oportunistas hacen: se fue sin mirar atrás. El día que vi la notificación del movimiento bancario final, la cancelación del contrato de su apartamento, supe que estaba sola. Ahora todo estaba en su lugar. No tenía hogar, no tenía pareja y no tenía dinero. Y lo mejor de todo, ella todavía no sabía que yo estaba detrás de cada golpe. Recuerdo exactamente el momento en que él la dejó.
Se fueron juntos una noche al mismo restaurante donde habían comenzado su romance, pero esta vez ella salió sola. Sin flores, sin despedidas. Solo un mensaje frío en su teléfono: no puedo seguir con esto. Espero que encuentres lo que buscas. Me senté en mi sillón esa noche y esperé. Sabía que iba a llamarme. No porque quisiera volver conmigo, sino porque no le quedaba a nadie más. Ella había construido su vida sobre la ilusión de un hombre que nunca fue real y, al final, no le quedó más que el vacío. Y entonces, finalmente, mi teléfono sonó. Su nombre apareció en la pantalla, como un eco distante de lo que alguna vez fuimos. No contesté. La dejé con el sonido del buzón de voz, tal como ella me había dejado con el eco de su maleta rodando hacia la libertad. Y allí, mientras Manhattan dormía bajo la luz de las estrellas, me di cuenta de que la venganza perfecta no era verla sufrir. Era darle exactamente lo que quería, una oportunidad de empezar de nuevo, solo para demostrarle que sin mí no podría sobrevivir. La llamada continuó varias veces más durante las siguientes semanas. Al principio, ella insistía con mensajes tímidos, casi casuales. ¿Podemos hablar? Luego se convirtieron en súplicas más desesperadas. Por favor, solo quiero explicarte. Pero yo no respondí. El silencio era mi castigo. Sabía que cada segundo que pasaba sin contestar aumentaba su angustia, su sensación de soledad. Y yo disfrutaba de cada momento. Sin embargo, no fue hasta que descubrí que había empezado a salir con otro hombre cuando decidí que era hora de intervenir. El tipo era tan insignificante como predecible, un mediocre que le ofrecía promesas vacías, igual que el anterior. Sabía exactamente lo que buscaba, y también sabía cómo acabar con ello antes de que comenzara. No estaba listo para dejarla tocar fondo aún. Quería ver cuánto más podía hundirse antes de romperse por completo. Una noche, decidí hacer mi jugada final. Llamé al nuevo tipo, un tal Sergio, y me presenté como un inversor interesado en su pequeño y modesto negocio. Lo cité en un restaurante caro, el mismo donde mi ex había comenzado su nueva vida. Cuando llegó, traje todo mi encanto y una oferta tan tentadora que sus ojos casi se salían de sus órbitas. Sergio, voy a ser directo contigo, le dije, mientras bebía tranquilamente un whisky. Te ofreceré algo que cambiará tu vida para siempre. Pero hay una condición. Él me miró con atención, inclinándose hacia mí como si ya estuviera firmando el contrato en su mente. Lo tenía exactamente donde lo quería. Dejarás a esa mujer, le dije, sin titubeos. La confusión en su rostro fue instantánea. Le tomó unos segundos procesar lo que le estaba pidiendo. ¿Qué? No entiendo, balbuceó, intentando recomponerse. Oh, lo entiendes perfectamente, le corté, apoyando ambos codos sobre la mesa y fijando mi mirada en la suya. Te doy el dinero que necesitas, Sergio. Lo suficiente para que desaparezcas de su vida y nunca vuelvas a buscarla. Lo observé con calma mientras él se revolvía en su asiento, dudando entre la codicia y la culpa. No había duda en mi mente sobre qué opción elegiría. Los hombres como él siempre eligen el dinero. ¿Y qué pasa si digo que no? Intentó desafiarme, aunque su voz ya había perdido firmeza. Solté una risa breve, sin humor. Entonces tu pequeño negocio se hunde en semanas. Conozco a la gente adecuada para asegurarme de que eso suceda. Le di un sorbo lento a mi whisky, permitiéndole absorber cada palabra. Era fascinante ver cómo la lucha interna en su mente se resolvía frente a mis ojos. En cuestión de minutos, él ya había tomado su decisión. Asintió, derrotado. De acuerdo. Lo haré. Lo observé levantarse de la mesa como un hombre que acaba de vender su alma al diablo. Y lo había hecho. Pero lo que Sergio no sabía era que en realidad no tenía opción. Si él no la dejaba, me habría encargado de destruirlos a ambos. Al día siguiente, ella me llamó una vez más. Esta vez, su mensaje no fue una súplica, sino una despedida. No sé qué hice mal, pero lo siento.
no volverás a saber de mí. Apreté el móvil en mi mano, sintiendo una punzada inesperada de algo parecido a remordimiento. Pero rápidamente lo ahogué. No era culpa mía que ella hubiese apostado por los hombres equivocados. Solo estaba asegurándome de que entendiera lo que había perdido. Sin embargo, algo en su voz en ese mensaje me inquietó. No era el tono de una mujer enfadada, ni siquiera resentida. Era la voz de alguien que había perdido toda esperanza. Y de repente, la victoria no se sintió tan dulce. ¿Había ido demasiado lejos? La idea de que, tal vez, ella nunca se recuperaría comenzó a pesar sobre mí. Pasé la noche en vela, dando vueltas en la cama, con una sensación incómoda en el pecho. No podía dejar de pensar en ella sola, sin nadie en el mundo. Había esperado verla arrepentida, humillada, pero no completamente destruida. Me di cuenta de que no quería eso. Quería que supiera que yo era su única opción, pero no que se hundiera para siempre. A la mañana siguiente, hice algo que nunca pensé que haría, la llamé. El tono de llamada sonó varias veces antes de que finalmente contestara. Su voz era apagada, como si estuviera demasiado cansada para pelear más. «Hola», dijo, sin ninguna emoción. «Hola», respondí suavemente, y por un momento me quedé en silencio. No sabía cómo empezar, no sabía cómo explicarle todo lo que había hecho. Así que fui directo al punto. «Quiero ayudarte». Hubo una pausa al otro lado de la línea, seguida de una risa amarga. «¿Ahora quieres ayudarme?» Su voz estaba llena de incredulidad y amargura. ¿Por qué? No supe qué responder. Todo lo que había planeado decir sonaba vacío. Porque necesitaba volver a tener el control. Porque la quería de vuelta en mi vida, aunque no fuera amor lo que sentía. Porque no quiero verte caer más bajo, admití finalmente, sorprendido por la honestidad en mis propias palabras. Ella suspiró al otro lado, y en ese momento supe que no iba a ser fácil. Mi oferta era un salvavidas, pero solo si ella decidía aceptarlo. «Está bien», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Pero esta vez no quiero promesas vacías». Y ahí supe que el juego estaba lejos de terminar. Nos encontramos en un café modesto, lejos de los restaurantes lujosos que alguna vez ella frecuentaba. Elegí ese lugar a propósito. Quería que sintiera la simplicidad, que se diera cuenta de lo frágil que era su nuevo mundo. Ella llegó tarde, con el cabello ligeramente desordenado y la mirada apagada. Era una sombra de la mujer que recordaba, pero había algo en sus ojos que aún brillaba, orgullo, o quizás obstinación. Se sentó frente a mí sin decir nada, cruzando los brazos sobre la mesa como si quisiera protegerse de lo que estaba por venir. Yo tampoco hablé de inmediato. Quería que el silencio hiciera su trabajo, que llenara el espacio entre nosotros con todo lo no dicho en esos meses. Finalmente, fue ella quien rompió la tensión. «¿Qué es lo que realmente quieres?», me preguntó, sin rodeos. No me sorprendió su tono directo. Había perdido demasiado como para andarse con sutilezas. Sabía que no confiaba en mí, pero también sabía que necesitaba mi ayuda. Lo veía en la forma en que mantenía la barbilla alta, mientras sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. «Quiero ofrecerte una oportunidad», respondí, inclinándome hacia adelante. Una forma de empezar de nuevo, esta vez sin mentiras. Ella soltó una risa breve, cargada de ironía. «¿De verdad? ¿Una nueva oportunidad?», repitió, sacudiendo la cabeza. «Todo lo que he tocado se ha destruido. ¿Qué te hace pensar que ahora será diferente?». «Porque esta vez no estarás sola», dije, con una calma que no sentía del todo. Ella me miró en silencio, como si intentara descifrar si mis palabras eran sinceras o solo una manipulación más. Podía ver en sus ojos la batalla interna, la parte de ella que quería confiar en mí y la parte que sabía que yo no era alguien en quien se pudiera confiar. Y la verdad era que yo tampoco estaba seguro de mis propias intenciones. ¿Realmente quería ayudarla?
¿O solo quería recuperar el control que había perdido al dejarla ir? No voy a volver contigo, dijo finalmente, con la voz firme pero apagada. No te estoy pidiendo eso, mentí. Ella soltó un suspiro y desvió la mirada hacia la ventana. Afuera, las personas caminaban apresuradas, perdidas en su propia rutina. Era un día común y corriente para todos, excepto para nosotros. Para nosotros, ese día era el comienzo o el fin de todo. Después de un largo silencio, volvió a mirarme. ¿Cuál es tu oferta? Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta y lo dejé sobre la mesa, deslizándolo hacia ella. Lo miró con desconfianza antes de tomarlo. Cuando lo abrió, sus ojos se agrandaron al ver lo que contenía, una transferencia de fondos suficiente para cubrir todas sus deudas y comenzar de nuevo, lejos de todo lo que había salido mal. Es tuyo, sin condiciones, dije, antes de que pudiera preguntar. Puedes usarlo para irte, para empezar otra vida. Solo tienes que aceptar mi ayuda. Por un momento, vi algo parecido al alivio cruzar por su rostro. Quizás por primera vez en meses, había vislumbrado una salida a su sufrimiento. Pero la esperanza se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una expresión amarga. ¿Por qué lo haces?, preguntó en voz baja, con la mirada clavada en el sobre. No podía decirle la verdad, no podía admitir que verla tocar fondo me había dejado vacío en lugar de satisfecho. Tampoco podía confesar que lo que realmente quería era tenerla bajo mi control, aunque fuera indirectamente. Así que opté por una versión más amable de la realidad. Porque a pesar de todo, no quiero que fracases. Ella me estudió durante un largo momento, buscando alguna fisura en mis palabras. Pero no encontró nada. Yo era un maestro del engaño, incluso cuando ni yo mismo sabía dónde terminaba la verdad y comenzaba la mentira. Finalmente, guardó el sobre en su bolso y se levantó de la mesa. No sé si puedo perdonarte, dijo, mirándome por última vez. No te estoy pidiendo perdón, respondí, sincero por primera vez en mucho tiempo. Ella asintió lentamente, como si esa fuera la única respuesta que podía aceptar. Luego se dio la vuelta y salió del café sin mirar atrás. La observé alejarse, sabiendo que nuestro juego aún no había terminado, pero que esta vez las reglas eran distintas. Me quedé allí, solo con mi café frío y el extraño vacío que se arrastraba dentro de mí. No era la victoria que había imaginado. No era la revancha perfecta. Era algo más complejo, algo que no podía nombrar todavía. Pero lo supe en ese momento, ella no había perdido del todo, y yo tampoco había ganado. Ahora, todo dependía de lo que haría a continuación. Porque esta vez no era solo una cuestión de dinero o control. Esta vez, se trataba de encontrar una manera de seguir adelante sin destruirnos en el proceso. Durante las semanas siguientes, la sensación de control que había perseguido comenzó a desvanecerse. La había ayudado, sí, pero en el fondo, no era suficiente. Verla marcharse del café sin un atisbo de reconciliación me dejó una sensación amarga. Pensé que arreglar las cosas desde la distancia sería suficiente, que darle dinero y una oportunidad para empezar de nuevo pondría fin a esa historia. Pero estaba equivocado. No dejé de seguir sus movimientos. Era como si necesitara asegurarme de que esta vez sí tomaba el camino correcto. La vi mudarse a un pequeño apartamento en las afueras, muy lejos de la zona lujosa donde había intentado rehacer su vida anterior. Compró muebles simples y empezó a trabajar como asistente en una tienda de diseño. Era un trabajo humilde, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente tranquila. Esa tranquilidad, sin embargo, no me traía paz a mí. Comencé a preguntarme si realmente había ganado algo con todo esto. Ella no volvió a buscarme, no me agradeció el dinero, ni intentó recuperar lo que habíamos tenido. Parecía decidida a seguir adelante sin mí, y eso era lo que más me perturbaba. ¿Qué había logrado realmente con mi venganza? Una noche, el insomnio me encontró navegando por sus redes sociales. Vi una foto nueva que había subido, un día soleado en un parque,
con un perro que acababa de adoptar. Su sonrisa en la imagen no era la misma que yo recordaba, era más auténtica, más ligera. Y me golpeó la realidad, mientras yo seguía atrapado en el pasado, ella había encontrado una forma de seguir adelante. La obsesión comenzó a consumirme. Me decía que solo quería asegurarme de que estuviera bien, pero la verdad era que odiaba la idea de que ella pudiera ser feliz sin mí. Había esperado que su nueva vida fallara, que volviera arrepentida a mi puerta. Pero no lo hizo. Parecía florecer en su nueva realidad, una en la que yo no tenía cabida. Una noche, la curiosidad me venció. La llamé. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara. «Hola», dijo, con ese tono neutro que me hizo apretar los dientes. «Hola. Soy yo». Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotros. Podía imaginar su expresión, esa mezcla de sorpresa y resignación. «¿Por qué llamas?», preguntó finalmente, sin rastro de emoción en su voz. No tenía una buena respuesta. Podía inventar cualquier excusa, pero la verdad se abrió paso antes de que pudiera detenerla. «No puedo dejar de pensar en ti», confesé. Ella exhaló, como si hubiera esperado escuchar eso tarde o temprano. «No puedes seguir haciendo esto», respondió con calma. «No puedes aparecer y desaparecer cuando te conviene. Tienes que dejarme ir». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Ella no quería vengarse ni castigarme, solo quería que la dejara vivir en paz. Yo pensé que, empecé, pero no sabía cómo terminar la frase. Pensé que todavía quedaba algo entre nosotros. Pensé que, de alguna manera, aún podría recuperarla. Ella fue más clara esta vez. «Pensaste mal. Lo que tuvimos se acabó. No importa cuántas veces intentes ayudarme o cuánto dinero me des. Ya no quiero volver a esa vida». Sus palabras cayeron sobre mí como una sentencia. Por fin entendí que ella había encontrado una libertad que yo nunca podría darle, porque no se trataba del dinero. Nunca lo había sido. Se trataba de liberarse de la manipulación, de la dependencia emocional en la que ambos habíamos vivido atrapados durante años. ¿Y ahora qué?, pregunté, más para mí mismo que para ella. «Ahora yo sigo adelante, y tú deberías hacer lo mismo», respondió. No había rencor en su voz, solo una determinación que me dejó sin argumentos. El silencio entre nosotros se alargó, cargado de despedidas no pronunciadas. Sabía que no volvería a llamarla después de esa noche. Ella había cerrado esa puerta, y yo no tenía la llave para abrirla de nuevo. «Cuídate», fue lo único que pude decir antes de colgar. Me quedé sentado en la oscuridad de mi despacho, con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de mis decisiones. Había querido controlarlo todo, su caída, su redención, incluso su felicidad. Pero en el proceso, había perdido lo único que realmente importaba. Ella se había liberado, y yo quedé atrapado en una jaula hecha por mí mismo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, entendí lo que significaba dejar ir. No era una derrota, sino una liberación. Pero la verdadera pregunta era si yo también sería capaz de encontrar esa libertad, o si seguiría prisionero de mi propio orgullo. Mientras la ciudad dormía, brindé conmigo mismo una última vez. Esta vez no era un brindis por la venganza ni por la victoria. Era un brindis por lo que había perdido, y por lo que nunca podría recuperar. El tiempo pasó más lento de lo que esperaba. Después de esa llamada final, me quedé con un silencio insoportable. Pensé que, una vez fuera de mi vida, sentiría alivio. Que volvería a ser dueño de mis decisiones sin la sombra de nuestra historia siguiéndome. Pero lo que encontré fue algo peor que la rabia o la tristeza, un vacío profundo, como si ella se hubiera llevado todo lo que yo era. Intenté distraerme. Volví al trabajo, reorganizando mis inversiones, asistiendo a reuniones, cerrando más negocios millonarios. El mundo financiero seguía girando, pero yo me sentía estático. Cada logro era como una copa vacía que, por más que llenara,
nunca saciaba. El dinero ya no tenía sentido, y las noches de whisky en mi despacho solo profundizaban la soledad. Había ganado en todo menos en lo que más importaba, yo mismo. Por momentos, pensé en buscarla una vez más. Inventaba excusas en mi cabeza, imaginando escenarios donde la llamaba solo para ver cómo estaba, para asegurarme de que todo iba bien. Pero sabía que sería inútil. Ella había cerrado esa puerta para siempre, y forzarla a abrirla solo demostraría que no había aprendido nada. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca hubiera imaginado, venderlo todo. Las empresas, las propiedades, cada pedazo de mi imperio construido con tanto esfuerzo. Por años, el dinero había sido mi escudo, la manera en que controlaba a los demás y, al final, a mí mismo. Pero ahora era una carga, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Una por una, las piezas de mi fortuna desaparecieron. Inversiones cerradas, propiedades vendidas, cuentas liquidadas. Lo hice en silencio, sin ceremonias ni despedidas. Era como arrancarme pedazos de piel, pero también era liberador. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba soltando el control. Una noche, después de la última transacción, salí de mi despacho y caminé sin rumbo por la ciudad. Nueva York era un caos hermoso, una mezcla constante de gente que nunca se detenía, siempre avanzando. Y ahí, entre la multitud, por primera vez, me sentí humano otra vez. No era el hombre poderoso al que todos temían o respetaban. Era solo un hombre más, perdido entre extraños, buscando algo que todavía no entendía del todo. Me detuve en un parque y me senté en un banco, observando cómo la vida continuaba a mi alrededor. Parejas paseando, niños jugando, risas que llenaban el aire fresco de la noche. Y ahí, en medio de todo, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No era la paz que viene del triunfo, sino la que llega cuando finalmente aceptas que algunas cosas están fuera de tu control. Que no todo puede arreglarse, y que a veces la única forma de seguir adelante es dejar ir. Pasé horas ahí, perdido en mis pensamientos, hasta que mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué con desgana, esperando algún correo o notificación trivial, pero cuando vi el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo. Era ella. Por un instante, dudé en contestar. Temía que volver a hablar con ella deshiciera todo el progreso que había hecho, que me arrastrara de nuevo al ciclo de obsesión y arrepentimiento. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me hizo responder. Hola, dije, intentando mantener la voz firme. Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero esta vez no era incómodo. Era el tipo de silencio que se siente cuando dos personas finalmente se entienden, sin necesidad de decir nada. Gracias, dijo ella finalmente, en un susurro casi inaudible. No supe qué responder. No era el gracias que esperaba escuchar meses atrás, pero era suficiente. Porque no era un agradecimiento por el dinero ni por las oportunidades. Era algo más profundo, más sincero. Era un agradecimiento por dejarla ser libre, por dejarla ir. ¿Cómo estás? Le pregunté, no porque necesitara saberlo, sino porque, por primera vez, realmente quería escucharlo. Estoy bien, respondió suavemente. Y esta vez, su voz sonaba diferente, más liviana, como si ella también hubiera encontrado la paz que tanto buscaba. Nos quedamos en silencio por un momento más, y supe que no había necesidad de decir nada más. No habría reconciliaciones ni segundas oportunidades. Esta historia no era sobre nosotros dos volviendo a estar juntos, sino sobre aprender a vivir con las decisiones que tomamos. Cuídate, de verdad, dije finalmente, y lo sentí de corazón. Ella respiró hondo al otro lado. Tú también. Y luego, la línea se cortó. No hubo promesas ni despedidas grandilocuentes. Solo un cierre silencioso, como si ambos hubiéramos llegado al final de un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche, al regresar a casa, me di cuenta de algo, no era el final que había imaginado,
pero era exactamente lo que necesitábamos. Ambos habíamos perdido y ganado al mismo tiempo. Y por fin, después de todo, había aprendido lo más importante, que algunas batallas solo se ganan al dejar de luchar. El vacío seguía ahí, pero ya no me asustaba. Porque ahora entendía que la vida no se trata de controlar cada momento, sino de aprender a soltar y seguir adelante. Y esa, finalmente, era la victoria que nunca supe que necesitaba. Los días siguientes se sintieron distintos, como si un peso invisible hubiera sido levantado de mis hombros. Había esperado que dejarla ir fuera el mayor fracaso de mi vida, pero en lugar de eso, fue mi redención. Sin embargo, algo seguía faltando. A veces me sorprendía a mí mismo mirando su número en mi teléfono, pero no sentía la necesidad de llamarla. Sabía que lo que habíamos compartido y perdido ya no necesitaba más palabras. Vendí la última de mis propiedades y, con eso, cerré el ciclo de mi antigua vida. Me deshice de todo lo que alguna vez había usado como escudo, el dinero, los negocios, las posesiones. Por primera vez en años, no tenía nada. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Decidí irme lejos de la ciudad, a un lugar donde nadie conociera mi nombre, donde pudiera empezar de nuevo sin las expectativas de quien solía ser. Tomé un pequeño apartamento en una zona tranquila a las afueras, lejos del ruido, del poder y de la obsesión que me habían gobernado por tanto tiempo. Mis días eran simples, paseaba sin rumbo, leía libros que nunca había tenido tiempo de leer, y aprendía a disfrutar del silencio. Cada tanto, pensaba en ella, pero no con la angustia de antes. Ahora era un recuerdo sereno, una historia que me había cambiado para siempre. Una mañana recibí una carta. No esperaba nada ni a nadie, así que el sobre sin remitente fue una sorpresa. Al abrirlo, reconocí su letra al instante. Me quedé inmóvil, leyendo sus palabras, cada una cargada de sinceridad y despedida. Quería agradecerte por lo que hiciste. No por el dinero, sino por darme lo que realmente necesitaba, la oportunidad de encontrarme a mí misma. Por mucho tiempo pensé que mi vida giraba alrededor de los errores que cometimos juntos, pero ahora sé que la única forma de ser libre era seguir adelante sin mirar atrás. Espero que tú también encuentres esa libertad. La carta terminaba sin promesas, sin invitaciones a volver. Era simplemente un cierre, una despedida hecha desde la paz que ambos habíamos alcanzado por caminos separados. Por un momento, sostuve el papel entre mis dedos y dejé que las palabras se asentaran. Ella no solo me estaba liberando a mí, también se estaba liberando a sí misma. Y lo más sorprendente era que ya no sentía tristeza por eso. Guardé la carta en un cajón, no como un recuerdo del pasado, sino como un recordatorio de todo lo que había aprendido. Soltar no era perder, era ganar la oportunidad de ser algo más, de ser alguien nuevo. Esa tarde, me senté en un pequeño café al aire libre, observando cómo la gente pasaba a mi alrededor. No era el hombre que había sido, ni tampoco el que esperaba ser. Era simplemente alguien que había encontrado un camino hacia adelante, aunque nunca hubiera imaginado que sería así. Una camarera dejó un café frente a mí, con una sonrisa amable y genuina. No era más que un gesto cotidiano, pero para mí significó todo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la posibilidad de un nuevo comienzo. No era el tipo de inicio que viene con promesas vacías o grandes planes. Era un comienzo silencioso, uno que empezaba con algo tan simple como un café y una sonrisa desconocida. Miré a mi alrededor, inhalé profundamente y sentí como el aire fresco llenaba mis pulmones. La vida seguía adelante, sin dramatismo ni tragedia, solo con pequeñas oportunidades de ser mejor cada día. Y esta vez, estaba listo para aprovecharlas. Me di cuenta, en ese momento, de que el final no siempre es lo que imaginamos. A veces, la verdadera victoria no es ganar, sino aprender a perder sin destruirte en el proceso. Y eso, finalmente, era suficiente. Le di un sorbo a mi café, dejé que el calor reconfortante se extendiera por mi cuerpo, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí.
El futuro estaba lleno de posibilidades, y yo estaba listo para cada una de ellas. Tal vez este no sea el final de la historia. Suscríbase para no perdérselo.